Ser podcast. Hemos vuelto ya al estudio porque saben que cuando suena esta sintonía sabemos que ha llegado el momento de ponernos serios, porque vamos con los maximalismos, la sección donde decidimos qué es lo mejor, lo superlativo, lo más. Y el tema de hoy va a dar mucho de qué hablar porque nos adentramos en aquello que todos sentimos en lo más dentro de nosotros, aunque de eso hablemos quizá más bien poco. Hay 7 pecados capitales: la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la soberbia, la lujuria y la envidia. Pues es nuestro gran tema para hoy. Buscamos cuál es el mejor pecado capital. ¿Quién no se ha dejado llevar alguna vez por la gula? ¿Cuántas veces han dejado algo para luego y al final no lo han hecho? ¿Se han comparado alguna vez con alguien y han sentido envidia? Esta mañana les esperamos en el 900 100 800 para contarnos cuál es el pecado que, puestos a pecar, ustedes más disfrutan. Bueno, aquí pecadores somos un poco todos en el equipo. Tere, buenos días. Buenos días. Sergio, buenos días. Muy buenas. A ver, Tere, ¿cuál crees tú que es el mejor pecado capital? Pues el más obvio, que es la soberbia, porque es el pecado capital por excelencia. De ahí salen el resto de pecados capitales. Y además es uno que nos hace anteponer nuestros deseos, nuestros caprichos. O sea que, ya que nos ponemos a ser malos, vamos a ser lo más malo que podamos. O sea, tú vienes a defender la soberbia. La soberbia. Muy bien. Sergio, ¿para ti? Yo, con toda seguridad, la pereza, porque es que no creo que sea ni siquiera un pecado, sino una gran virtud. Ese es el problema. La pereza te quita estrés, la pereza te hace relativizar las cosas importantes y luego todo lo demás ya son asuntos peores, y sobre todo el tema de la envidia y el tema de la soberbia y el tema de la ira. Esos tres yo los mantendría muy lejos, muy lejos. Pero la pereza es fascinante. Pero pensar que los que dicen la soberbia, que es el mejor pecado, están un poco abajo, ¿no es soberbio? Ya, aquí hay que analizarlo. Puede esto, ser, Igual puede te has ser. dado la vuelta. Es que le tiene que dar una vuelta. Vaya. Igual esto nos ha salido regular. Bueno, está con nosotros también Manuel Mateo Pérez, es editor de Tinta Blanca y autor del libro Manual del Deseo. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con cuál de los pecados te quedas tú? Un pecado es una falta siempre, ojo. Y a un pecado se le opone una virtud, y las virtudes que se oponen al pecado no son malas, a excepción de una, que es absolutamente inútil, por cierto. Pero el peor de los pecados, con distancia, es la soberbia, claro. Y después la ira. Yo no tengo claro si es la soberbia o la ira el peor de los pecados, y posiblemente los más laxos sean la lujuria y la gula, tal y como Dante lo asegura en la Divina Comedia. Los más laxos. Los que nos salen por naturaleza, los que le llevamos sí o sí en el ADN, ¿cuáles son? Sin duda ninguna, la gula y la lujuria, porque date cuenta, la gula y la lujuria son pecados que se cometen desde el estómago y desde la entrepierna. Es decir, son pecados, están calificados por la religión como pecados capitales, pero realmente son pecados perdonables. Ya te digo que la Divina Comedia en el 14 ya sitúa esos pecados como los más perdonables de todos, ¿no? En cambio, la soberbia y la ira son terribles. Y luego hay uno especialmente cruel y terrorífico, que es la envidia, porque además la envidia es un pecado que se comete contra uno mismo. Es decir, uno siente envidia, pero no puede hacerle partícipe al ser envidiado de ese dolor que él mismo se está autoinfligiendo, ¿verdad? La soberbia es el pecado más contemporáneo, el más moderno, el más vigente, el que a lo largo de la historia ha estado más presente en la esfera de nuestra vida. La ira, en segundo lugar, ocuparía, digamos, ese puesto. Aquello que se consideraba un guerrero y que por tanto era un acto de valentía, hoy se le declara un acto de violencia. Y en tercer lugar, otro de los grandes pecados, sin duda ninguna, sería la avaricia. Y si os dais cuenta, soberbia, ira y avaricia crean una suerte de triángulo isósceles que forma parte de la definición perfecta del mundo que ahora mismo vive. Desde luego que sí. Pero Manuel, tú que has tratado este tema en profundidad, hay un mantra que siempre se ha escuchado durante generaciones y generaciones, que era: la envidia es el pecado capital de los españoles.
Sé que es difícil generalizar, porque claro, al final vaya usted a preguntar a todos. Y a lo mejor de otros países. No, pero siempre se decía, claro, en España, si te pones a cazar, todos son envidiosos. O sea, Sí. ¿tú crees que ese es nuestro gran talón de Aquiles, colectivamente? Pero fíjate, no solamente de los españoles. La envidia es el pecado capital de todo ser humano, Gracias. de todos cuantos habitamos el planeta Total. Tierra. El mantra de que nosotros los españoles padecemos la envidia de una manera más acusada, no sé, que un tipo de Burkina Faso, que uno de Singapur o que una persona de Canadá, es absolutamente falsa. La envidia es el más inútil y el más doloroso de los pecados porque va contra uno mismo. Es el más triste, es penoso, el rencor frente a la dicha ajena, la tortura a quien la comete, ¿no? Y el objeto envidiado de aquello que uno sabe que tiene el otro y que no puede alcanzar y que no puede poseer uno mismo. Y además, si os dais cuenta, es tan inútil que no participa. Es decir, la persona envidiada no participa del dolor que el envidioso Al revés, siente. participa del placer Claro. que puede sentir porque mira, este me siente Sin duda. tiene envidia Sin por duda. mí. Vamos a ver qué dicen los oyentes en el 900 100 800. A ver, hemos dicho soberbia, pereza, lujuria. Ira, Ira, gula, sí. avaricia, envidia. Envidia. Fátima desde Vigo, buenos días. Hola, buenos días. Fátima, ¿tú cuál eliges? Yo he elegido la... Espera, que estoy muy nerviosa. La lujuria. La lujuria, Muy bueno. Fátima. Sí. ¿Y por qué? Pues mira, muy fácil. Siempre se suele decir, sobre todo entre las mujeres, que a partir de cierta edad ya no tenemos sexo. Es una mentira muy grande que se nos ha inculcado toda la vida. Yo he tenido una sexualidad fantástica con el amor de mi vida, que fue mi marido, ¿no? Durante muchos años. Cuando falleció, pues he tenido unos años ahí de sequía. Pero apareció una nueva persona, también con una sexualidad fantástica y mucho más joven que yo. Yo tengo más de 70 años, ¿eh? Pues eso de, a partir de cierta edad las mujeres ya no tenemos necesidad de sexo, ya no tenemos... Es mentira, por favor, es mentira. Es verdad. Eso es lo que yo digo, es mentira. Y Que no nos digan eso, ese mantra tan fantástico. por tanto, Lo que es Fátima, fantástico es tener un buen sexo y disfrutarlo, ¿eh? absolutamente Simplemente de es eso. acuerdo. A tus 70 años, tu pecado capital favorito es la lujuria. Sí, disculpad. ¿Disculpad de Nada. qué? ¿Disculpad de qué? Porque me estoy poniendo colorada. ¡Ay, qué susto, Fátima! Y por eso, señoras y señores, la lujuria es el mejor pecado que hay. Pero bueno, ya lo has dicho tú, Fátima. Por favor, Dime. Por favor, y con una persona más joven que yo, bastante. Bueno, claro, es que la lujuria va asociada a la inteligencia. Fátima, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos Adiós. días. ¿Quién había dicho que no se podía tener sexo a los 70? Nos ha ¿Eh? dejado planchados, Fátima. Pues A mí eso me ha es. encantado, me ha encantado. Si es que claro, con argumentos así, Hombre, es que ya me callo, no hay Es que nada ya más no que es la soberbia. decir. Podíamos Soberbia, cerrar- ira, podíamos nada. cerrar en fin, Sí. chiringuito. qué cura de humildad para la soberbia. Hola, Carlos desde Valencia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, José Luis? Pues mira, Sastre. Pues aquí A estoy, medida. Carlos, esperando para que me cuentes cuál es tu pecado capital. Pues mira, te voy a explicar. Mi pecado capital es la pereza, Ay, muy bueno. que elimina absolutamente a todos los otros pecados capitales. ¿Cómo que elimina? Porque Claro. si tú tienes pereza por tener lujuria, pues no tienes lujuria. Si tú tienes pereza por tener envidia, no tienes envidia. Si tú tienes pereza por tener soberbia, no tienes soberbia. Entonces, tú te dedicas a lo que a ti te gusta, haces más o menos lo justo, y con eso yo me conformo. Ya, pero mira, te voy a dar la vuelta al argumento, Carlos. ¿Qué pasa si tú estás Venga. en un día así de pereza máxima, que no te apetece nada? Duermo. Pero, no, pero espera.
pero luego ves que tienes ocasión de lujuria, ¿no? O de comer también. Eso depende. Amigo. Eso, claro. Eso depende. O sea, los otros pecados capitales están para eso, para usarlos. Es que están para eso. Y te dan 10 pecados capitales y joder, pues yo prefiero la pereza. Pero a partir de ahí, oye, puedo elegir. Un día me cojo y me como un chuletón. Otro día cojo y me enrollo con una chica, pues porque hemos tenido química y tal y que igual, y paso una noche fantástica. Pero la pereza continúa ahí, sobre todo para la envidia y la soberbia. Pues Carlos, muchísimas gracias por llamarnos. Nada, para vosotros. Un abrazo. Me ha costado mucho llamar. Ya me imagino. Te Son muchos números eso para Te da marcar en pereza. el teléfono. Sí. Gracias, Ya te Carlos. digo. Ahora que hablaba Carlos Venga. de comerse un buen chuletón. Me estaba comiendo una chocolatina y veo el billete dorado. Augustus, ¿cómo lo celebraste? Comiéndome otra. Sabíamos que Augustus encuentra un billete dorado. Él come tantas chocolatinas al día que era imposible que no encontrara uno. Enséñanos el billete. Es que claro, ¿qué distingue el pecado del placer? ¿Por qué la gula, en qué momento deja de ser comer, disfrutar, saber vivir, aprovechar un momento y empieza a ser un pecado? Es así, es que todos los pecados capitales se transforman, creo que lo ha dejado caer un poco nuestro invitado Manuel, en virtudes. Estoy recordando ahora una frase de un artículo estupendo de Manuel Javois cuando decía: cuidado con los envidiosos, porque esa al final es una forma de transformarse en una virtud, Claro. que es la admiración. Sí. El que envidia en realidad está haciendo, sin saberlo, una admiración hacia alguien. O sea que hay un reverso siempre. Quizás esta es la clave, ¿no, Manuel Mateo? El exceso de algo. Mira, la gula es el pecado más simpático de todos. Y es el más simpático de todos por lo que tiene de doméstico, de mediocre, de ordinario, porque además es un pecado que goza de gran prestigio en el arte, porque está muy extendido desde los bodegones flamencos hasta las escenas mitológicas y dionisíacas de Baco, hasta los borrachos de Velázquez, ¿no? Pero en efecto, cada pecado se opone a una virtud. La soberbia a la humildad, la ira a la paciencia, la avaricia a la generosidad, la gula a la templanza, la envidia a la caridad, la pereza a la diligencia y la lujuria a la castidad, que posiblemente sea la virtud más inútil de todas. La castidad, porque realmente no tiene ningún sentido. Cualquier otra virtud sí es absolutamente lógica y lúcida. La humildad, la paciencia, la generosidad, la templanza, la caridad, la diligencia, son virtudes que nos fortalecen a nosotros. La castidad no. La castidad es una virtud inútil, sin duda ninguna, ¿no? Y es la única que se opone, curiosamente, al más laxo de los pecados capitales, que es la luz. A ver cómo lo ve Raúl, que llama desde Valladolid. Raúl, buenos días. Hola, sí, buenos días. Para ti, ¿cuál es el mejor pecado? Bueno, mejor pecado. Yo más que nada llamaba porque tenía una historia con el tema de la envidia, A ver. que yo cuando tenía 18 años, ahora tengo 50 ya, me había comprado un coche y sentía que todos mis vecinos me tenían envidia, ¿no? Porque claro, yo iba con el coche ahí, todo guapo, qué sé yo, qué sé cuánto, el coche era guapísimo, todo. Y resulta que un día me levanto, voy a coger el coche y tenía no me funcionaba el freno. Y claro, yo como en las películas dije, alguien me cortó el freno, algún vecino me cortó el freno. Y claro, resulta que que me había quedado sin líquido de freno. Algo que fue así por el azar, ¿no? Ya. Pero yo estaba obsesionado con el tema de que me tenían envidia la gente. Y lamentablemente es muy triste eso de la envidia, ¿eh? Hay mucha gente que tiene mucha envidia a todo. Sí. Y no Lo es que pasa feliz que en por ser este, envidiosa. Raúl, linda un poco con la soberbia, ¿no? Porque si pensabas que la gente te tenía envidia, quizás es Sí. que tú te ves de una manera muy amable contigo mismo, ¿no? No era soberbia, porque yo ya te digo, el esfuerzo que había tenido para comprarme el coche y todo, Ya. yo iba tranquilo, bien, pero veía que los vecinos me miraban, yo lo lavaba todos los días el coche porque me gustaba, yo estaba enamorado del coche. Y me decían, joder, se te va a gastar el coche, otro decía, che, qué lindo está el coche, pero es tuyo, y como que no había alegría alrededor mío de porque me había comprado un coche, Ya. ¿me entiendes? No, a mí me daba lo mismo tener coche que no tener coche, porque nunca lo había tenido, pero que sentía que lo sentía, ¿viste? Cuando Sí. vos mirás a alguien que te dice y decís, este me está mirando medio raro, o sea, yo
generalmente cuando veo que la gente, no en lo material o no lo material, pero está bien, feliz, lo que sea, y son amigos míos, con más razón me alegro, o vecinos, aunque no los conozca, pero si veo que alguien está bien, yo me pongo contento. Raúl, muchísimas gracias por llamarnos. Un abrazo. Vale, un abrazo, adiós. ¿No te cansa competir todo el tiempo con otras personas? Estar midiendo qué tiene ella, qué tengo yo. No compito yo. Si te va bien en el trabajo, le molesta. Si cambias el auto, le molesta. Si te vas de vacaciones, le molesta. Todo le molesta. Estás todo el tiempo hablando de lo que tienen otras. Ahora mismo esta angustia. ¿Es por tristeza o es por envidia? ¿Qué envidia? ¿Y lo difícil que es reconocer la envidia qué? Uy, eso yo creo que es una cosa de la vida, más de todos, ¿eh? Quizás el que más de todos. Sí, cuesta mucho reconocer que puedes envidiar a otro, ¿sabes? Como bajarte ahí un par de puntitos. Pero también está bien en el sentido de uno de los grandes pecados. La envidia también te mueve muchísimo a pecar. Ane desde Donosti, Egunon, buenos días. Hola, ¿qué tal estáis, corazones? Muy contentos de saludarte, Ane. Cuéntame, ¿cuál es tu pecado favorito? Mira, me gusta comer, me gusta el gin tonic, me gusta todo lo que engorda o lo que es pecado, chistorra, morcilla, guindillas. Me encanta todo lo que se junta con la salsa. Anoche tuvimos las bodas de plata de mis hijos y me puse de tortilla de patatas, chuletillas con la mano, vamos, chorizo casero, jamón de pata negra y que no faltara el chacolí, que es de aquí muy típico de la tierra. Y bueno, lo pasamos de cine. Luego me sacaron, que me encanta, de champaña a la abueli, que yo soy la abueli de toda la vecindad. Y vamos, lo pasamos de lujo. Tengo una nuera que es buenísima, que le quiere mucho a mi hijo, que es difícil quererlo porque es un poco rarillo. Y bueno, rarillo, menos mal que está trabajando. Claro, eso iba a decir, que lo que dice su madre, claro. Que no te escucha. Ane, que nos ha quedado claro que la gula es tu pecado favorito. Gracias por llamarnos. Es que volvería a comer hoy lo mismo que ayer. Ella lo suyo ahí, porque... En fin. Sobró ensaladilla y me la traje para casa. Ya, Ane, que me quedan todavía un par de horas para ir a comer. Un beso. Y si no, aparezco en Gran Vía 32 desde Donosti con amor, ¿eh? Vale, un beso. Adiós, adiós. Bueno, yo creo que por cerrar es muy difícil, nos pasa siempre en cada maximalismo. Sí. Pero... contra la llamada de Fátima, la primera, es muy difícil competir. Así que yo, con vuestro permiso... Venga, vale. Como si fuera el gran tribunal... No lo eres. Voy a decretar que la lujuria ha sido el que con más argumentos, con mejores argumentos, ha sido defendido. Genial. Manuel Mateo Pérez, gracias por compartir con nosotros este rato de pecados. Un saludo, cuidaros mucho. Un abrazo. Hasta luego, chicos. Chao. Adiós. Venced la pereza, porque el programa hay que seguirlo hasta el final. Ay, Dios mío. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.